Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Eh, Hoy día les pido mil disculpas, un poco eh, estamos atrasados un poco en la transmisión. Estuvimos haciendo una visita y recién llegamos, o sea, es un poco difícil poder estar antes, pero para los hermanos que van a ver este video, no queríamos pasar por alto este estudio bíblico y que pendiente, sabemos que queda grabado y lo puede leer, no se preocupe. Yo sé que hay algunos hermanos que están descansando porque mañana todavía hay que levantarse temprano por los que tienen hijos que trabajan. Pero queremos dejar este video allí y hoy vamos a estudiar el libro de Números. Nos toca Números, el cuarto libro de la Biblia, de este grupo de 5 libros que se llama el Pentateuco. Entonces, para ello vamos a leer Números capítulo 14, versículo 20 en adelante. Vamos a leer allí que dice Números capítulo 14, versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo: yo he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me ha tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitarán en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del Mar Rojo. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, dice, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en los que reconocisteis la tierra. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto. Serán consumidos y ahí morirán. Bien, amados hermanos, entonces este pasaje que hemos leído es un pasaje muy clave, justamente que nos relata por qué Israel estuvo 40 años vagando en el desierto. Ellos estaban ya a punto de entrar a la tierra prometida, pero lamentablemente ellos murmuraron, no le creyeron a Dios y dijeron que era imposible conquistar esa tierra porque habían gigantes.
y comenzaron a murmurar en contra de Moisés, en contra de Aarón, y cuando murmuraban en contra de Moisés y Aarón, lo están haciendo en contra de Dios mismo, porque Dios fue el que les dio esa misión a Moisés y Aarón. Entonces, si ellos estaban en contra de Moisés y Aarón, estaban en contra de aquel que les había delegado esa función. No era porque a Moisés y a Aarón se les ocurrió sacar al pueblo y llevarlo allá. Ellos simplemente estaban obedeciendo el mandato de Dios. Y todo aquel que se oponía a Moisés y a Aarón se están oponiendo al mismo Dios de los cielos. Entonces estaban murmurando contra Dios. Y entonces Dios dijo, por cuanto no creen, nadie de 20 años hacia arriba, nadie va a entrar a la tierra prometida. Van a estar aquí 40 años hasta que sus cuerpos queden muertos, como dice allí. Caerán, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Y así sucedió. Toda esa generación de 20 años hacia arriba, todos murieron. Nadie entró a la tierra prometida excepto Josué y Caleb, los únicos 2 espías de los 12 que sí hablaron bien. Entonces, justamente el libro de Números nos habla de ese peregrinaje del pueblo de Israel, ¿no? De ese peregrinaje, esos 40 años que ellos estuvieron allí antes y ya también cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida después de los 40 años. Entonces, justamente por eso el libro de Números se lo conoce como el libro del peregrinaje de Israel. Pero vamos a entrar ya a hablar un poco más de algunas cosas puntuales del libro de Números. Eso en forma general lo que les he comentado de lo que narra Números, ¿no? Pero vamos a ir viendo algunos detalles más del libro de Números. Bien, vamos a ver el libro de Números, vamos a ver un poco el propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios ha permitido que este libro se lo escriba? Bueno, el propósito es relatar la historia de cómo Israel se preparó para entrar en la tierra prometida, cómo pecaron y fueron castigados y cómo se prepararon para poder intentarlo de nuevo. O sea, el propósito de este libro es relatar cómo Israel se preparó para entrar a la tierra prometida. También cómo ellos pecaron, cuando ya estaban a punto de entrar, ellos pecaron y ya no pudieron entrar, estuvieron 40 años. Y también cómo fueron castigados, ¿no? Cómo fueron castigados por ese pecado que ellos cometieron. Y también nos habla el libro, en la última parte, el libro de Números, nos habla de cómo ellos se prepararon para volver a intentar por segunda vez entrar a la tierra prometida. Pero ya no la misma generación de hace 40 años atrás, sino una nueva generación. Todos los que nacieron en el desierto y aquellos que también tenían menos de 20 años, todas esas personas ahora preparándose en un nuevo intento de entrar a la tierra prometida. Ese es el propósito. Todo ese relato nos habla el libro de Números. El autor, ¿quién escribió el libro de Números? Moisés, ¿no? Recuerda que habíamos dicho que el Pentateuco fue escrito por Moisés. Estos 5 libros fueron escritos por Moisés. Y entonces Número también es un libro escrito por Moisés. ¿En dónde lo escribió Moisés? En ese tiempo que estuvo ahí, en ese tiempo de peregrinación, allí, dentro de esos 40 años. Por eso se cree que la fecha en que fue escrito este libro de Números, aproximadamente entre el año 1450 a 1410, en ese periodo de tiempo antes de Cristo, ¿no? 1450 años antes de Cristo o 1410 antes de Cristo, más o menos una aproximación. En ese tiempo fue escrito este libro de Números. Prácticamente es el mismo periodo que se cree que fue escrito Génesis, Levítico, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, eso es importante que usted lo tenga claro, hermano. Ahora, también algo que es importante que usted sepa es que
¿Cuál es el destinatario? ¿Para qué, para quiénes he escrito estos libros? Podemos tanto de Génesis, Éxodo, Levítico, Números. ¿Cuál es el destinatario? ¿Para quiénes? ¿Hacia quiénes? ¿Para quiénes escribió Moisés estos libros? Para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. Para ellos es que se escribió este libro. Para que ellos sepan y allí encuentren su historia, conozcan los errores que cometieron los antepasados, las leyes que Dios estableció, conozcan cuáles son esas leyes que hay que vivirlas, hay que practicarlas cada día. Entonces, con ese propósito hacia quiénes, para qué destinatario, para el pueblo de Israel. Hay cosas aquí, tanto que vimos en Levítico, ciertas leyes también hay acá también en Números, que solamente son válidas para el pueblo judío. Esas cosas, hay algunas costumbres, algunas leyes que no aplica para el pueblo cristiano. Hay muchos cristianos, hay sectas cerradas que quieren aplicar y vivir algunas cosas que habla estos libros. Lo que son estas leyes que solamente ciertas costumbres, ciertas cosas que solamente la pueden vivir el pueblo judío, porque fueron solamente establecidas para el pueblo judío. Ya ahora cuando viene la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, ya estas cosas ya no aplica. Ahora Dios establece un nuevo pacto ya no con el pueblo judío, sino ahora con el pueblo cristiano, con aquellos que aceptan a Cristo. Entonces, Dios establece un nuevo pacto. Entonces eso también hay que tomarlo muy en cuenta, porque hay muchos que quieren todavía practicar ciertas costumbres judías. Y eso solamente es para el pueblo judío, no para el pueblo cristiano. Amén. Ahora, veamos también vamos a ver un poco acerca del nombre. El nombre, ¿qué significa números? ¿Por qué y desde cuándo es que lleva este nombre, este libro? Recuerde algo importante sobre el nombre de los libros. Este libro, Números, en el original hebreo no se llama Números. Siempre lleva el nombre de las primeras frases con que empieza cada libro. Entonces, si usted va a Números capítulo 1, versículo 1, dice allí, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo. Entonces, ¿cómo empieza este libro? Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. Habló Jehová a Moisés en el desierto. Este libro, en el hebreo, en el original hebreo, el nombre, el título que lleva este libro es Bemidbar. Bemidbar. Ese es el nombre en hebreo, Bemidbar, que significa, traducido al español, es en el desierto. Porque aquí dice que habló Jehová a Moisés en el desierto. En el desierto. Allí, en ese peregrinaje en el desierto. Entonces, por eso que este libro lleva este nombre, en el desierto. Bemidbar. Bemidbar. ¿No? Ese es el nombre, el título que lleva este libro en el original hebreo. Pero ahora, ¿cuándo es que se le da el nombre de Números, como lo tenemos hoy en nuestra Biblia? En nuestra Biblia hoy no se llama En el desierto este libro, se llama Números. ¿Y por qué lleva este nombre de Números? Vamos a explicar un poquito eso, ¿no? Entonces, el libro Números, este nombre se le dio en la versión Vulgata. Ya esto es después
de Cristo. Recuerde que la versión Septuaginta es antes de Cristo, la primera traducción que se hizo de la Biblia del hebreo al griego. Pero luego, ya después de Cristo, hay una traducción de la Biblia que se la hace ahora, ya no ahora del griego, se la traduce a latín. Hay una traducción a latín. ¿Sí? Cuando recuerde que el idioma del Imperio Romano era el latín. Entonces, cuando Cristo vino, estábamos gobernados por el Imperio Romano. Pero sin embargo, en los tiempos de Cristo, el pueblo judío hablaba griego. Por eso que el Nuevo Testamento es escrito en el idioma griego. Pero luego hay una traducción de la Biblia en latín, ¿no? Se hace la traducción a latín cuando se declara al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Eso en los tiempos de Constantino. Entonces, allí hay la necesidad de que haya una Biblia en el idioma latín, en el lenguaje de los romanos. Entonces, surge esta traducción que se conoce como la traducción de la Biblia versión Vulgata, la Vulgata latina. Así se la conoce a esta traducción en el latín, en el idioma latín. Entonces, cuando se hace esta traducción a latín, allí a este libro que se llamaba En el Desierto, se le pone el nombre de Números. Y desde allí es que tenemos la Biblia. Este libro lleva el nombre de Números, desde la versión Vulgata, ¿sí? Ahora, ¿por qué le pusieron este nombre Números? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Alguien se preguntará, ¿por qué lleva este nombre? Bueno, es porque este libro de Números narra, dentro de sus capítulos, narra 2 censos que Dios pidió que se le haga al pueblo. 2 censos. Y el censo está relacionado con números, ¿sí? Por eso que lleva este nombre de Números. Entonces, mire, si usted va al libro de Números, vemos allí que tenemos el primer censo. El primer censo aparece en el capítulo 1. Allí hay un título que dice Censo de Israel en Sinaí, ¿sí? Dios pide que se cense al pueblo de Israel, saber cuántos son, cuántos niños, cuántas mujeres, cuántos en total hay, qué cantidad de personas hay en Israel. Se hizo un censo para contabilizarlo. Luego también se hace otro censo. Más adelante también este libro narra el otro censo que se hace después de algunos años más. Entonces, por eso es que este libro le ponen el nombre de Números, relacionado con porque contiene los 2 censos que se hizo al pueblo de Israel. Entonces ya tenemos claro por qué se llama Números y desde cuándo. En la traducción Vulgata, latín Vulgata, y le pusieron Números por los 2 censos que narra este libro, ¿sí? Ahora, antes se llamaba el libro del peregrinaje de Israel o el libro de Números, la travesía del pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Entonces, mire, vamos a hablar un poquito entonces de lo que narra este libro. Este libro nos da registro de la preparación del pueblo de Israel para ir a la guerra. Números, recuerde que en Levíticos nos hablaba de ese tiempo que ellos estuvieron 2 años en el Sinaí. Ellos llegaron y se establecen en el monte Sinaí, a las faldas del monte Sinaí. Y allí el pueblo estuvo 2 años. Y en esos 2 años Dios le entregó normas, leyes, mandamientos, en esos 2 años. Ahora, en el libro de Números, narra desde cuando el pueblo de Israel sale del desierto del Sinaí. Si usted lee allí en el capítulo 1, versículo 1, dice, habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí,
en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el censo de toda, y ahí habla del censo, ¿verdad? Censa, y de ahí para salir desde el Sinaí. Ellos tuvieron, aquí dice, 2 años, que después que salieron de Egipto, estuvieron 2 años en el Sinaí. Y el número empieza a narrar, registrar todo lo que pasó cuando ellos salen del monte Sinaí. Comienzan a peregrinar. Entonces, desde allí narra el libro de Números, todos esos acontecimientos que pasaron. Cómo ellos se prepararon para salir a la guerra, para marchar hacia la frontera de Canaán. Habla también el reporte negativo que trajeron los espías que fueron a espiar la tierra de Canaán y la fidelidad que tuvieron Josué y Caleb, ¿no? Habla también de las serpientes venenosas, habla de Balaán, el regreso a Canaán. Cubrieron en total unos 38, 40 años allí. Entonces, todo eso habla el libro de Números, ¿no? Ahora, ¿cuál es la lección central de este libro de Números? La lección central de este libro de Números es que la incredulidad impide la entrada a la abundante vida y experiencia o esperanza en el cielo. Y la incredulidad, mire, hay personas que han estado a punto de ser bendecidos, pero por la incredulidad han perdido la bendición que Dios tenía para su vida. El pueblo de Israel estaban a la puerta, estaban ahí en la puerta ya para entrar a recibir lo que Dios quería darle, la tierra de Canaán. Y estando ya ahí en la puerta, el pueblo le comienza a entrar la duda, comienza a dudar del poder de Dios. Y comienzan a renegar y comienzan a murmurar en contra de Dios. Y por la incredulidad, ellos pierden su derecho de entrar a la tierra prometida. Entonces esa es la mayor lección que encontramos en este libro de Números. Cuidado, hermano. Dios tiene bendiciones para ti. Te ha prometido cosas grandes. Pero por un momento de incredulidad, por un momento de duda, puedes perder, estando ya a punto de recibir lo que Dios tiene para tu vida. Pero estando allá a la puerta, tú comienzas a dudar, vas a perder lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, veamos lo que le pasó a este pueblo y que nos sirva de ejemplo, de lección para nosotros no cometerlo. Amén. Entonces, la incredulidad ha sido el pecado más común en cada generación de los seres humanos. Siempre la incredulidad, el diablo siembra duda. Por medio de la manera de cómo Dios lidió con el pueblo de Israel, este pueblo aprendió a obedecer a Dios y servirle con reverencia a sus mandamientos. Dios tuvo que echar abajo una generación que se pierda, pero no porque Dios quiso que se pierda, no porque ellos mismos no le creyeron a Dios y quedaron sus cuerpos muertos en el desierto. Pero una nueva generación que comienza a vivir bajo la presencia de Dios, una generación que cuando estuvieron en Egipto ellos eran pequeños, ellos no se les quedó adentro Egipto, pero los otros, a pesar de que salieron de Egipto, tenían a Egipto dentro, nunca dejaron a Egipto, salieron de Egipto, pero nunca Egipto salió de sus corazones, porque siempre están acordando de Egipto, que allá teníamos esto, que allá hacíamos esto, y se acordaban, y dudaban del poder de Dios. Entonces, hermano, esta nueva generación que le creyó a Dios, esta nueva generación que no dudó, ellos fueron los que entraron. De 20 años hacia abajo, toda esa generación sí entraron. Los otros se quedaron muertos en el desierto. Se cumplió lo que Dios le había dicho. No entrarán. Sí, entonces, este pueblo aprendió a obedecer. Esta nueva generación aprendió. Vivió bajo, la generación que vivió bajo la nube, bajo la columna de fuego, bajo el tabernáculo. Ellos vieron la gloria de Dios. Y esa generación es la que entra a poseer la tierra prometida. Entonces, el libro que conocemos como Número, como habíamos dicho, se lo llamaba así, en el desierto,
porque nos narra desde cuando ellos estaban en el monte Sinaí, la salida del monte Sinaí, comienzan a peregrinar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la incredulidad. Ahora, vamos a ver también resultados, un poco de los temas principales que narra el libro de Números. El libro de Números podemos dividirlo en 4 partes principales. La primera, la preparación para el viaje, ¿no? Del capítulo 1 al capítulo 10. Del capítulo 1 al capítulo 10 encontramos aquí la preparación para el viaje. Cómo el pueblo de Israel se prepara para hacer ese viaje, el primer intento por entrar a Canaán. Ahí tenemos, dentro de esto tenemos el primer censo de la nación. Dios empieza y le dice a Moisés que cense al pueblo. Ahí también encontramos el papel de los levitas. ¿Cuál es el papel que cumplen los levitas? También la pureza en el campamento. Cómo ellos debían mantener la pureza en cada campamento. La guía para el viaje, también encontramos allí eso. Ahora, luego vamos a ver en segundo lugar el primer acercamiento a la tierra prometida. La primera parte del capítulo 1 al capítulo 10 nos narra allí sobre cómo ellos se van a preparar, cómo Dios los prepara para este primer viaje. Cuando ellos ya salen del Sinaí, ellos primero Dios los prepara, ¿no? Luego, en segundo lugar, tenemos el primer acercamiento a la tierra prometida. Eso encontramos desde el capítulo 10 hasta el capítulo 14. Cómo ellos, el primer acercamiento a la tierra de Canaán, cuando Dios le dice a Moisés que escoja 12 personas, un representante por cada tribu, para que vayan a espiar la tierra. Entre esos 12 espías estaba Caleb y estaba Josué. Entonces, tenemos aquí el primer acercamiento a la tierra prometida. La queja del pueblo. El pueblo se queja cuando ellos les traen noticias. Luego vemos aquí también comienzan ya ciertas pruebas, como dice el capítulo de Números 14 que dimos lectura el 23. Dice, 10 veces me han provocado, me han probado. El pueblo tuvo varios momentos donde cometió errores tremendos. Pongamos una, es justamente aquí, María y Aarón critican a Moisés. Sus propios hermanos, María y Aarón, critican a Moisés. Los espías incitan a la rebelión. También encontramos en este segundo punto, en estos capítulos del 10 al 14, cómo de estos espías, cuando ya llegan de la misión, 10 de ellos incitan al pueblo a que se rebelen contra Moisés, contra Aarón y contra Dios mismo. Dicen, no, este Moisés nos ha traído aquí a matarnos. No vamos a poder entrar a esa tierra allá, porque esa tierra traga, es tierra gigante, traga a los moradores de la tierra. Entonces comenzaron a ver como algo imposible conquistar esa tierra, porque se encontraron con los gigantes allí, pero no era todo, solamente eran los de una cierta descendencia, ¿no? Aquellos gigantes, pero los otros eran normales, solamente eran unos cuantos que tenían esta estatura y eran muy grandes. Ahora, en tercer lugar tenemos el peregrinaje en el desierto. Después que estos espías vienen, 10 de ellos, porque 2 sí trajeron buenas noticias, Josué y Caleb, pero los otros, 10 contra 2. Los otros comenzaron a infundir al pueblo miedo, temor, y comenzaron a eso. Y ahí es donde se hace, el pueblo comienza a quejarse.
¿no? Por eso que dice